Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy. Bien, muchas gracias. Esquema motor. Y me interesa aprender más acerca de todo lo que es el desarrollo del habla en los niños. Vale, perfecto, Es por Patricia. eso que decidí tomar. Gracias, profesora. Bueno, bienvenida. Bueno, bienvenidos entonces a todos. Bueno, espérame un segundito, te bajo aquí la manito. Bueno, voy a por aquí compartirles mi presentación. Bueno, ahí están viendo bien la presentación y escuchando bien. Sí, Sí, maestra. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como le decía Patricia, este es nuestro módulo de técnicas y herramientas de terapia del lenguaje. Entonces, pues como su nombre lo indica, en este módulo nosotros lo que vamos a tratar son diferentes técnicas o estrategias o herramientas que podemos utilizar en la terapia del lenguaje frente al manejo de diferentes tipos de patologías o dificultades en la comunicación en el lenguaje, especialmente orientado pues hacia los niños, hacia la temprana edad, hacia la parte infantil. Bueno, entonces el día de hoy, una de las técnicas que nosotros utilizamos como profesionales de la salud, como fonoaudiólogos en nuestros procesos de intervención y que es de alta significancia, es la terapia de juego. Obviamente, esta terapia de juego pues debe tener muy claros los objetivos sobre qué es lo que queremos lograr en el individuo para poder orientar ese juego de una manera pues adecuada y que finalmente el niño logre eh, mejorar los procesos por los cuales está siendo atendido. Y también el día de hoy, aparte de la terapia de juego, vamos a hablar acerca de algunas actividades lúdicas que se utilizan más que para el lenguaje, para la parte del habla. En específico, lo que son procesos o actividades lúdicas de respiración, de soplo y esquema motor. Bueno, entonces pues antes de empezar, pueden levantar la manito y vamos participando para indicar de pronto qué entienden ustedes como juego, qué implica pues el juego en el ser humano. Entonces no sé quién quiera participar. Yo, Cuéntanos, Blanca. Michelle. Ah, Michelle, qué pena. Sí, sí, señora, ya vi. O sea, Cuéntanos, Michelle. pues básicamente en la infancia el juego, o sea, no, o sea, la infancia el juego es parte de nuestras vidas. Y niño que no juegue es como, no existe el niño que no juegue. Y pues el juego, todos lo sabemos, o sea, todos los que hemos estudiado, sabemos que tiene muchos beneficios en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo, motor, y bueno, etcétera. Muy bien. Y pues justo, el juego, todos los niños les dicen vamos a jugar y vamos a jugar, ¿no? Y ningún niño se va a negar el juego y, Muy bien, ¿no? Michelle. Tú has dicho varios aspectos importantes allí. Uno es eso de que el juego es innacto, es decir, todos los seres humanos lo desarrollamos y que el juego debe ser motivador para que el niño pueda participar en él. Y el otro elemento Y importante que tocas es que permite el desarrollo en general del ser humano en todas sus esferas.
Muchas gracias, Michelle. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir sus ideas? Bien, yo quisiera, más bien quiero compartir que el juego, así como lo mencionan, es una motivación, pero también es una manera de aprendizaje en las niñas y en los niños. Siempre en una edad, digamos, temprana, 3 años, 5 años, 6 años, la mejor manera de aprender o trabajar con ellos es a través del juego. Y aparte de eso, pues también mencionar que el juego en los niños es donde el niño deja de ser pasivo y pasa a ser activo, porque luego de repente en la sociedad le toca ser un poco pasivo. Muy bien, muchas gracias. También has tocado dos puntos supremamente importantes y es que el juego tiene un fin en sí mismo y es el proceso de aprendizaje. Los seres humanos y los niños pues aprendemos jugando. Y digamos que sí, efectivamente ahí el niño tiene un rol protagónico. Él es el protagonista básicamente en el juego y el adulto se involucra y participa dentro de ese juego. Bueno, muchas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Miguel, Miguel, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que de pronto quiera aportar alguna idea? Bueno, muy bien, gracias por los aportes. Entonces, pues antes de empezar a plantear el juego como una herramienta para los procesos de adquisición del niño, es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre el lenguaje y el habla. Porque yo les decía al inicio que la parte de las actividades relacionadas con el soplo, con la parte de esquema motor, iba más orientada a trabajar cuando hay alteraciones en el habla. Mientras que el juego en sí nos ayuda a favorecer tanto los procesos lingüísticos o del lenguaje como los procesos del habla. Nos sirve para las dos cosas. Pero es importante diferenciar entre el lenguaje y el habla. Entonces, el lenguaje como tal es la facultad exclusiva del ser humano, es decir, que los únicos que somos capaces de desarrollar lenguaje como tal somos los seres humanos, y es esa facultad que nos permite a nosotros, los individuos, un proceso que se conoce como representación mental o simbolización. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy capaz de traer presente a mi mente algo que no estoy viendo en el momento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra manzana, a mi mente llega una representación mental de lo que es esa manzana. Entonces, me imagino que es una fruta, que es roja o que es verde, que se come, que es dulce y pues todas las características pertenecientes a ese concepto. Entonces, el lenguaje es el que me permite precisamente ser capaz de hacer ese proceso de representación mental o de simbolización. El lenguaje también permite que el ser humano sea capaz de crear códigos para comunicarse. Códigos de diferentes estilos, no solamente el oral, ¿cierto? No solamente la producción del habla, sino otro tipo de códigos que puede ser a través de signos, ¿cierto? Y les puede dar un significado y nos ponemos de acuerdo. Y esa capacidad de ponerle un significado a esos signos, pues eso se lo permite el lenguaje. Otro aspecto importante del lenguaje es que el lenguaje tiene dos niveles principales, que es el nivel comprensivo y el nivel expresivo, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, gracias a nuestro lenguaje, podemos comprender desde los sonidos hasta un discurso completo, ¿cierto? Obviamente, este es un proceso que se va desarrollando, que inicia a partir de los 2 años de edad, que es cuando el niño tiene esa capacidad de simbolización, inicia ese proceso de simbolización y nos acompaña pues durante toda nuestra vida. Y el lenguaje también nos permite expresarnos no solamente utilizando palabras, sino como les decía hace un momento, diferentes códigos que yo puedo acordar con el otro. Pueden ser, por ejemplo, de tipo no verbal, pueden ser con gestos o puede ser incluso con signos o símbolos que no, digamos, no son orales, sino son escritos y que logramos acordar con otro para poder expresarnos. El lenguaje también se da de manera oral y se da de manera escrita. El primero que desarrollamos nosotros pues es el oral
y cuando adquirimos o accedemos a la escuela, pues vamos a empezar a desarrollar el código o el lenguaje lectoescrito. Y finalmente es importante reconocer que el lenguaje tiene unos componentes que van desde la palabra hasta el uso del lenguaje. Estos componentes son el nivel fonético o el componente fonético fonológico, que es el que está relacionado con la capacidad del individuo para tanto comprender o reconocer como para expresar lo que son sonidos, la unión de sonidos, eh, para finalmente poder formar las palabras. Y en esa parte ya iría también el componente semántico, en donde básicamente es la capacidad que nosotros los individuos tenemos para dar un significado a las palabras y establecer relaciones de significados entre las palabras. Por ejemplo, nosotros sabemos que jamás en la vida podríamos establecer una relación entre hielo y caliente, por ejemplo. Hielo caliente no sería coherente decir o unir esas dos palabras porque el caliente es un concepto excluido del concepto hielo. Y también tenemos el componente morfosintáctico que tiene que ver con la estructura y de la palabra, pero también de el unir o el estructurar o el combinar palabras para formar frases. Y finalmente tenemos el componente pragmático que tiene que ver con ese uso del lenguaje. ¿Yo para qué uso mi lenguaje? Lo utilizo para informar, lo utilizo para socializar, lo utilizo para crear, lo utilizo para aprender, para conocer. Entonces, esos básicamente son como las características así a grosso modo de lo que implica el lenguaje. Mientras que el habla como tal es un proceso neuromuscular, ¿cierto? Donde participan diferentes músculos y donde participa pues obviamente nuestro cerebro y algunas estructuras que permiten que se lleve a cabo el proceso del habla, como son los pulmones, la laringe, los dientes, los labios, la lengua, el velo del paladar. Y digamos que esto se da a través de una serie de procesos que se dan de manera sincrónica y en secuencia, que son la respiración, la fonación, la articulación, la prosodia y la fluidez. Entonces, como les decía hace un momento, cuando nosotros utilizamos el juego como estrategia en fonoaudiología o en terapia de lenguaje, podemos trabajar tanto con niños que tengan dificultades en su desarrollo del lenguaje, es decir, en su proceso de simbolizar, su proceso de comprender y expresarse utilizando esos componentes del lenguaje que les acabé de mencionar, pero también lo podemos utilizar cuando hay problemas en la parte de respiración, de fonación, de articulación, de prosodia, de fluidez, que son los procesos del habla. Y cuando hablamos de dinámicas o ejercicios lúdicos, recreativos, como por ejemplo el soplo o como por ejemplo eh, movimientos musculares de los músculos que participan en el habla, irían apuntando más hacia la parte del habla que hacia la parte del lenguaje. No sé si ahí tengan alguna duda o alguna pregunta, inquietud. O claro, a la información. Todo claro. Vale, muy bien. Entonces, como ya varios de los compañeros han mencionado, el juego permite al niño eh, aprender, pero también a conocer su mundo, ¿cierto? Y a reflexionar o a pensar sobre todo lo que lo rodea. Digamos que el niño, sus primeras etapas de juego se dan a través de la exploración y esa exploración pues va permitiendo que el niño conozca ese mundo que lo rodea, lo vaya reconociendo y también empieza a tener acciones sobre ese mundo, digamos, a intervenir sobre ese mundo y a observar que sus acciones llevan pues reacciones o producen un efecto en el mundo que los rodea realmente. El juego, como lo mencionaron, pues permite que el niño, a medida que juega y va mejorando su juego o va cambiando de tipo de juego, desarrolle ideas, emociones, pensamientos, actitudes, comportamientos y mejore también las relaciones interpersonales, la relación con el otro.
Sabemos nosotros que somos seres sociables por naturaleza, pues el juego precisamente acerca a eso, a ese proceso de socialización. Como lo mencionó por allí una compañerita, todos los niños juegan. Digamos que cuando nosotros pensamos en los roles que nosotros ya tenemos de adultos, pues entonces uno tiene el rol, algunos de padre o madre, de hijo, de hermano, de esposo, de esposa, de compañero de trabajo. El rol inicial que tiene el niño, pues aparte de ser hijo, es básicamente el de jugar. Ese es su papel protagónico es el juego. El niño nace jugando y sus primeras etapas de la vida se dan jugando. Entonces, hay que aprovechar precisamente este aspecto de que ese sea su rol principal para que desde la terapia del habla y lenguaje se pueda intervenir de manera significativa y funcional a partir del juego que el niño realiza y desempeña según su edad, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de juegos según la edad y según las capacidades motoras, cognitivas del niño, ¿cierto? Incluso lingüísticas del niño para poder hacer esos tipos diferentes de juego. La idea es que el niño va a participar, se va a ver motivado y va a aprender jugando. Y eso va a permitir también que se desarrolle o vaya mejorando su lenguaje o su habla. Aquí tenemos una serie de características del juego que es importante siempre tener en cuenta a la hora de intervenir en el juego. El juego es algo libre, espontáneo y voluntario. Es decir, como dijo una compañerita por allí, uno le dice a un niño, vamos a jugar, y el niño inmediatamente lo hace. Es más, el niño invita muchas veces al juego. Es voluntario, es espontáneo. Se da de manera motivadora en el niño. Su interés principal es el juego. Hoy en día, pues digamos que hemos tenido una serie de cambios en la sociedad actual que de alguna manera están alejando al niño del juego social y lo están involucrando en otro tipo de juegos. Lastimosamente, la tecnología es algo muy positivo si se sabe utilizar, pero a veces la tecnología también juega en contra nuestra, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué observamos hoy en día? Que muchas veces a niños muy pequeños, como de 7 meses, 8 meses, se les pasa un celular, se les pasa una tablet y allí el niño seguramente que juega. Pero ustedes, ¿cuáles creen que sean esos efectos negativos de reemplazar ese juego donde el niño tiene que ser creativo, donde el niño tiene que buscar solución a problemas, porque los juegos son problemas, eh, donde el niño tiene que ser activo, ¿cierto? Un ente activo, una persona activa dentro del juego, manipulativo, motrizmente hablando, y se reemplace por este juego de hoy en día, que es una tablet de pronto con una actividad lúdica allí en el juego moviendo pues un muñequito para saltar o una pelotica para mover. No sé quién quiera participar. Yo, profesora, yo veo uno de los problemas más grandes es que al usar tanta tecnología se impide la interacción entre sus pares, porque si bien es cierto, la tecnología permite que el niño preste atención a las imágenes, pero esta falta de interacción que existe con sus pares no le permite tampoco avanzar en lo que es el lenguaje. Muy bien, muy bien. Eso, profesora. Gracias, Patricia. Sí, digamos que aquí hay un juego individual, meramente individual, él con la pantalla y no con el otro. El jugar con el otro también me permite a mí crear estrategias no solamente de relacionarme con el otro, eh, sino mejora precisamente mis habilidades de lenguaje, porque nosotros somos personas y sobre todo el niño, que su desarrollo depende mucho del modelamiento que le da el otro, de lo que ve en el otro, él también aprende. Cuéntanos, ay, no recuerdo tu nombre, Tochiba, qué pena contigo, se me olvidó tu nombre. Manuel, Manuel Cano.
Manuel, cuéntanos, Manuel. Sí, solamente claro que es, y voy a ser sincero, es claramente culpa de los padres. En vez de que el niño juegue afuera en el patio, interaccione con otros niños, que se junten en un picnic, hacer una carne asada, no sé, hay tantas cosas, actividades que se puede hacer fuera de la casa, que el celular como usted lo comentó, es muy bueno, pero para la gente que sepa utilizarlo. Para un niño es muy malo, porque como las características del habla, o sea, tiene que aprender con juegos, no Sí, con algo que esté desarrollarse el niño. muy bien, Manuel. Sí, efectivamente, digamos que hemos visto ese cambio de generacional, donde muchas veces para calmar el llanto del niño o para que el niño permita hacer otras actividades, se le pasa el celular y se comparte poco con el niño y se explora poco con el niño y se saca al niño afuera o en la misma casa. Se sientan en un tapete, sacan los juguetes y empiezan a interactuar con el niño y a hacer juego simbólico. Muchas veces se está dejando de lado y se está reemplazando pues por un equipo electrónico que no le está permitiendo al niño recibir precisamente esa retroalimentación, ese modelo del otro, que el principal modelo de los niños que no requieren terapia de lenguaje, sino de los niños en su desarrollo normal, los modelos son los padres o las personas que conviven con el niño y luego la escuela. Pero los primeros modelos son los padres, las personas que conviven con los niños. Y los niños son una esponjita que van atrapando toda esa información, ¿cierto? Que les está brindando el otro, el interlocutor, que en ese caso pues serían los padres o los hermanos si los tiene. Y digamos que aquí hay unas limitaciones y a veces ocurre que se ha arraigado tanto al niño al juego de este tipo de que sea con aparatos electrónicos que a veces cuando uno le propone juegos manuales de manipulación al niño, ya no se muestra tan motivado, lamentablemente. Entonces, digamos que un papel pronto de nosotros es volver a que en las familias, digamos, cuando decía una compañerita por allí hace un momento, nuestro papel también está de orientar a las familias, de asesorar a a las familias para que el juego vuelva a ser un elemento principal en el proceso de interacción porque permite el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje y la idea es pues que así se utilice. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos. Otra de las características del juego es que pues, debe producir placer y ser motivador. Entonces, aquí es bien importante cuando nosotros busquemos utilizar el juego dentro de nuestra terapia, pues busquemos que sea un juego motivador y que vaya a generar placer en el niño para que él participe activamente y se logre el objetivo final, que es mejorar su lenguaje o mejorar su habla. Dari, cuéntanos. Yo he visto también que con el juego fortalece la parte de la imaginación. No sé, al contarles algún cuento o así, están como reconociendo a veces qué es lo que sucedió primero y cómo es una secuencia en el cuento. Ay, ¿qué pasó, Dari? ¿Sí me escucharon? ¿O En me la pueden última comentar? parte no. Ah, ok. Se- Comentaba que a veces observan y analizan la secuencia de algún cuento. Exactamente. El juego promueve la creatividad, es otra y en el cuento y en la manipulación de los objetos, en el juego de roles que ya vamos a ver más adelante, el niño, el juego le permite crear situaciones, crear contextos, crear momentos, traerlos al presente cuando son cosas que
con elementos que incluso no son los reales, pero para el niño sí los utiliza de esa manera y eso lo permiten precisamente esos juegos de tipo manipulativo o la lectura de cuentos, como dice la compañera. Cuéntanos, Blanca. Blanca, ¿no te escuchamos? Ya. Sí, Ya. ya, ¿verdad? Yo en mi experiencia de maestra tengo ya muchos años. Yo me he enfocado mucho, por ejemplo, en el juego de educación física, porque el niño desarrolla más lo motor y empieza a tener seguridad, a trabajar los hemisferios cruzados y el niño va agarrando más, como que aprende más de esa manera. Entonces me enfoco mucho a eso y ya después a partir de eso ya pues el niño va creando, imaginando, va dando opiniones, va creando ellos solo sus actividades, hay competencias y todo eso y pues a mí se me hace muy bueno eso también. Y hay casos que las mamás no tienen tiempo ni siquiera de llevarlos al parque, entonces el niño pues está más bien como se traba pues en que no puede moverse y todo eso y pues eso también le afecta al niño, tanto en el lenguaje como físico. Exactamente. Digamos que el juego es una herramienta clave para el desarrollo de todas las esferas del niño, ¿cierto? La parte motora, la parte física, la parte intelectual, la parte lingüística. Entonces hay que utilizarlo. El lenguaje, muchas gracias. El lenguaje es innato, ¿cierto? Todos los seres humanos nacemos con interés hacia el juego, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno ve al bebé en sus primeras etapas y el bebé se siente interesado por explorar lo que lo rodea de acuerdo a sus habilidades motoras iniciales, ¿cierto? Entonces, si uno le coloca un móvil que se está moviendo y el niño motrizmente ya tiene la capacidad, por ejemplo, de levantar sus brazos y acercarlos a la línea media, pues el niño va a intentar agarrar ese objeto, ¿cierto? El succionar, por ejemplo, desde ahí, eso hace parte de la exploración y esos son juegos que realiza el niño porque está en esa etapa exploratoria. Entonces, es innato a nosotros los seres humanos. Implica actividad, como ya lo dijimos y que lo mencionamos hace un momentico, precisamente esos juegos de hoy en día en los celulares, pues está relegando este proceso de actividad, porque la actividad de movimiento, como lo decía la compañera, de exploración, de manipulación, de intercambio con el otro, pues no se da a través de un celular. Favorece la socialización, como ya lo mencionamos, socialización con pares y socialización con adultos, ¿no? Deme un segundito por acá. Listo. Bueno, ahí están viendo la presentación que me ha salido un momentico. Sí. Listo. El juego también tiene un fin en sí mismo, es decir, cuando el niño juega, él tiene un objetivo claro, él siempre está buscando algo, desde los juegos primarios hasta los juegos de niños más grandes, siempre se está buscando algo, o sea, el juego en sí tiene un propósito, yo no juego por jugar, juego por algo, ¿cierto? Y en ese objetivo del juego también está inmerso pues el proceso de aprendizaje, a veces los niños no se dan cuenta que jugando aprenden. ¿M? Pero aprenden muchísimo y digamos que por eso en terapia del lenguaje el juego es una herramienta indispensable a la hora de trabajar pues en el desarrollo lingüístico y comunicativo del niño o promover procesos del habla. En el juego nosotros, la manera en que el niño juega nos permite a nosotros, y eso también lo dirán los psicólogos que nos están acompañando esta noche, nos permite identificar en qué etapa cognitiva se encuentra el niño. Porque el juego y el lenguaje y el pensamiento, como lo decía un compañero hace un momentico, pues van muy de la mano. Entonces, la manera en que yo juego
demuestra mi nivel de pensamiento y ya lo vamos a mirar en el desarrollo de las etapas del juego. Bueno, esto ya lo dijimos, que el niño a medida que juega pues desarrolla su habla, su lenguaje y su comunicación. Lo de los objetivos que son clarísimos a la hora de llevar a cabo el proceso de intervención. Hay un sinnúmero de juegos. Yo debo tener claro qué es lo que yo estoy buscando en el niño. Por ejemplo, hablemos de un niño de, no sé, de 2 años que no habla, que ocurre muchísimo. Entonces yo en el juego voy a buscar que mi niño empiece procesos de habla, ¿cierto? Que O empiece sea, a hablar. ¿Perdón? antes, yo creo que antes de buscar los procesos de habla, también sabe qué podemos hacer em, con canciones, checar si escucha antes, ¿no? Y Vale, sí, señora. darnos cuenta si está escuchando bien. Exacto, hacer una evaluación completa para identificar qué es lo que está pasando con el niño, ¿cierto? Si hay algo que está Pues si impidiendo, no pues habla a los 2 años, si no habla a los 2 años, ¿sigue siendo normal o ya no? a los 2 años ya debe hablar, ¿sí? El niño debe emitir sus primeras palabras sobre el año A- de edad. A los 2 años, de acuerdo al desarrollo del lenguaje, los niños ya tienen incluso algo que se llama la yuxtaposición, incluso ya elaboran algunos niños sus primeras frases, es decir, deben tener un vocabulario amplio, ¿cierto? A los 17, 18 meses de edad, el niño une dos palabras para hablar, ¿cierto? Entonces a los 2 años se espera que el niño haga incluso frasecitas cortas como mamá, quiero jugo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un niño de 2 años que la mamita me dice, no, él no dice nada, o sea, él no dice mamá, él no dice absolutamente nada. Entonces, sí, primero pues yo evalúo al niño para identificar si es que hay algún compromiso neurológico, si hay algún compromiso motor, si hay algún compromiso auditivo, ¿sí? Y en la evaluación yo encuentro que no hay ningún compromiso, simplemente hay un retardo en el desarrollo del lenguaje. El niño está atrasado en su desarrollo del lenguaje. Entonces, entonces yo digo, mi objetivo es empezar a estimular ese desarrollo del lenguaje. Entonces yo tengo que hacer juegos orientados hacia estimular ese desarrollo del lenguaje. Entonces, por ejemplo, se supone que los niños antes de decir palabras como mamá, papá, sopa, jugo, etcétera, otro tipo de palabras, inicialmente ellos reproducen lo que se conocen como onomatopeyas, que son los sonidos que representan ciertos objetos o ciertos elementos. Por ejemplo, el sonido que emite el avión, el sonido que emite el perro, el sonido que emite el gato, el sonido que emite el carro, el tren, etcétera, etcétera. Entonces yo en mi juego debo decir, bueno, mi propósito es que el niño empiece hacer uso de estructuras o de producciones onomatopéyicas, porque no dice nada, 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 nada. Y empiezo a estimular con mi juego, entonces le presento pues obviamente animalitos de la granja, vamos explorándolos, vamos haciendo los sonidos con canciones que tengan estos sonidos para que el niño intente pues también realizarlos. También empiezo de todas maneras a meter palabras claves allí para que el niño vea e intente de alguna manera imitar la manera en que yo muevo mis labios, por ejemplo. Entonces, yo debo tener el objetivo muy, muy, muy claro para que yo oriente mi juego hacia donde debo orientarlo y no me vaya yo con un juego donde no voy a conseguir resultados. Entonces, a la hora de plantear un juego, es claro o es importante que tenga claro mi objetivo, qué es lo que yo pretendo con este juego. ¿Listo? Que no sea jugar por jugar, ¿sí? A este niño digamos, que no me emite ningún sonido, ¿cierto? 2 años y no emite ningún sonido. Digamos, proponerlo, no sé, un juego de lotería o un juego de rompecabezas, por ejemplo, donde no haya ninguna producción oral, ni yo le modele ninguna producción oral, pues vamos a jugar, ¿cierto? O jugar con una pelota, pero sin ninguna producción oral, no voy a conseguir mi objetivo terapéutico. Bueno.
Como lo mencionábamos, los objetivos deben ajustarse a los hallazgos de la evaluación. Entonces, antes de, pues obviamente, proponer estrategias de intervención, el juego o cualquier tipo de estrategia, los cuentos, que también los vamos a ver en la próxima sesión, es importante que yo haga una evaluación completa. Para hacer una evaluación completa también es importante, eso igual ustedes lo van a ver en otras asignaturas del módulo, que yo conozca, por ejemplo, aquí estamos hablando de lenguaje, pues que yo conozca o tenga claro cuáles son los hitos del desarrollo del lenguaje. ¿Qué se espera que haga un niño de menos de un año? ¿Qué se espera que haga un niño de 1 a 2 años? ¿Qué se espera que haga un niño de 3 años? ¿Qué se espera que haga un niño de 5 años en cuanto a su proceso de lenguaje? Para saber si de verdad hay una dificultad y poder establecer un objetivo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que les menciono aquí abajo? Debemos tener claro el desarrollo de la comunicación, el lenguaje y el habla, que es lo que podemos esperar de acuerdo a la edad del niño. Bueno, entonces aquí tengo una preguntita. La idea es que vamos a tomar 20 minuticos, 15 minuticos para responder a esta pregunta. Les voy a copiar denme un segundo. Les voy a copiar este link en el chat. Ustedes van a ingresar y vamos a responder básicamente la pregunta de cómo creen ustedes que contribuye el juego en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué es lo que le permite el juego al niño en su lenguaje? ¿Listo? Recordemos más o menos el concepto que les di del lenguaje, que es esa capacidad de representación, de simbolización que tenemos y que está o que tiene unos componentes que van desde lo fonético, fonológico, desarrollo de sonidos, comprensión de sonidos, semántico, reconocimiento de vocabulario, capacidad de significados, de establecer relaciones también entre significados, morfosintáctico, capacidad de estructurar y de comprender frases, y pragmático, capacidad de usar el lenguaje con un propósito. Y vamos a responder allí colocar nuestra opinión en ese Padlet. Bueno, yo por allí ya vi que ya empezaron a publicar. Entonces voy a abrirlo también para... ahorita a los 15 minuticos lo abrimos y leemos lo que nos comparten ustedes, ¿vale? Entonces 15 minuticos y ya retomamos. Y se motiva su intención común. Por acá tenemos al ser innato, libre, espontáneo y voluntario. Es una gran herramienta para el desarrollo de ciertas habilidades propias del infante, como socializar, expresarse, reforzar su autonomía. Por tal, contribuye de manera significativa en el desarrollo del lenguaje, ya que por medio del juego se logra el aprendizaje. Muy bien, por aquí nos dicen que al jugar con el niño nos permite conectar y estar más cerca del niño para empezar a conocer los intereses del pequeño de forma simple. Fíjense que aquí entonces también algunas herramientas importantes, no para el niño, sino para la persona que rodea al niño, por ejemplo, los padres. El juego permite al niño imaginar escenarios con los que él se identifica a través de sus actividades y medio que lo rodea. Esto ayudará al niño a hacer juego de roles, mejorar interacción social y de esta manera ayudaremos a que aumente su vocabulario y desee seguir aprendiendo a través del juego. Muy bien. Ayuda a que el niño comprenda el mundo que lo rodea, que tenga imaginación y fortalezca el descubrimiento de los sentidos. Fíjense que también nos ayuda entonces para la parte sensorial del niño. El juego contribuye de manera significativa y constructivista al desarrollo del lenguaje, ya que en la actividad lúdica se inmiscuyen ejercicios fonéticos, así como fonológicos. Además, se desenvuelven actividades como la simbolización, entre otras cosas. Muy bien.
para conocer el mundo que los rodea, actividades para el desarrollo, ideas, emociones, iniciativas, establece interacciones con otros seres sociales, hay participación, motivación para aprender el lenguaje y hablar, es una actividad física, cognitiva, placentera y motivadora, muestra etapa del desarrollo del niño, crea ideas y contextos y hace que socialice con los otros niños y con los adultos. Muy bien. Por aquí tenemos que el juego es una actividad lúdica que estimula el desarrollo de los niños en diferentes aspectos, desarrollo motor, cognitivo, puede desarrollar habilidades lingüísticas en diferentes tipos de juegos, como el juego de roles o el juego de reglas. Muy bien, Michelle. Fomenta la socialización, favoreciendo la verbalización, comprensión, escucha, resolución de problemas, aumento de vocabulario, fíjense en varios aspectos del lenguaje. Aquí nos dicen que también contribuye a la voz, que el niño comprende que hay diferentes tipos de voces. Una voz es descriptiva, explicativa, narrador. Otra voz es expresiva según la emoción del personaje, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos juegos dinámicos, como por ejemplo el juego simbólico, pues estamos cambiando nuestras características suprasegmentales del habla, ¿cierto? Entonces, hacemos inflexiones, hacemos mayor énfasis, utilizamos preguntas, respuestas, admiración, otras exclamaciones. También aprende tipos de oración como negativa, exclamativa, interrogativa. Da uso a la imaginación y se motiva su intención comunicativa. Se amplía su vocabulario. eh, Listo, ya se pasó al cuento. No, pero el cuento es un tipo de juego que también se da a través de los cuentos. Ayuda a la expresión del niño, seguimiento de indicaciones, convivencia, socialización, descubrimiento. Fíjese que también aquí nos mencionan que favorece las habilidades sociales, no interacción en sí, sino como de convivencia y de relación con el otro. A ser empáticos también, por ejemplo. El juego desarrolla habilidades de interacción social, lingüísticamente favorece el área semántica y pragmática principalmente. Sin embargo, es una actividad que correlaciona todos los componentes del lenguaje, los pone en operación a través de la imitación, así como instrucciones verbales, por lo tanto es componente fonético y sintáctico también. Muy bien. Amplía el léxico del niño, favorece la comprensión del mundo que lo rodea, favorece el desarrollo del lenguaje y sí mismo habilidades orales, facilita la resolución de problemas, aspectos lingüísticos y cognitivos. Muy bien. El juego es una manera natural para poder aprender, hablar, estimular, divertirse y demás. Por eso, en la etapa inicial de un niño o niña es sumamente importante dedicar el tiempo para esta actividad y contribuir como cuidador en sus diversas áreas que a futuro se verá la ganancia. Muy bien. Por aquí nos dicen finalmente que estructura de pensamiento favorece la escucha, el seguimiento de instrucciones. Muy bien. Entonces, por ejemplo, digamos aquí como menciona lo del seguimiento de instrucciones, si mi objetivo es favorecer el seguimiento instruccional, pues en mi juego que instaure, pues debo llevar a cabo diferentes momentos donde el niño siga alguna instrucción con los juguetes con los que estamos, por ejemplo, o con la actividad que le proponga. Entiendo que el juego forma parte importante del desarrollo del niño, tanto a nivel físico, cognitivo, emocional y social, ya que a través del mismo adquiere habilidades motoras del lenguaje y habla, como por ejemplo ampliar su vocabulario, aprende a interactuar con los demás y a mostrar sus emociones, a identificar objetos y discriminar. Bueno, muy bien, fíjense en aquí todo lo que ustedes lograron colocar frente al desarrollo de juego. Bueno, quienes de pronto no hayan participado, igual ahí está el enlace y lo pueden hacer. Bueno, nuevamente me vuelvo por acá. Y vamos a continuar presentando. Bueno, muy bien. Muchas gracias por participar. Muy acertadas sus ideas. Y pues para que nos demos cuenta de todo lo que significa el juego y por de ahí la importancia pues para trabajarlo desde la terapia de habla del lenguaje. Bueno, ¿ahí me están escuchando bien? Sí. Bueno. Sí, maestra. Bueno, muy bien. Entonces, bien, como ustedes mencionaron, todo lo que ustedes mencionaron, entonces yo les voy a dar algunas cositas adicionales de pronto de lo que aportan el desarrollo del lenguaje, perdón, y del habla en el niño. Cuando nosotros somos pequeñitos, muy pequeñitos, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses,
hay unos procesos que van a ser el inicio, hacen parte de la comunicación temprana y van a ser el inicio para que el niño aprenda, reconozca eh, y aprenda nuevos conceptos y empiece luego poco a poco a ese proceso de simbolización del que les hablaba. Esos dos procesos se llaman atención y acción conjunta. El juego permite que estos procesos se den. ¿Qué es eso de atención conjunta? Atención conjunta es, por ejemplo, cuando ustedes están con un bebé, por ejemplo, de 4 meses de edad, y ustedes están manipulando, pues, un objeto de pronto que tiene algún sonido, o de pronto que tiene lucecita, o de pronto que se mueve o mueve la cabecita, algún objeto, pues, propio para la edad de 4 meses. Y el niño lo observa usted como el adulto eh, que está presentando ese objeto, pero también mira el objeto, o sea, ya empieza a involucrar a otro elemento aparte del ser humano. El niño primero interactúa siempre con el ser humano, pero llega un momento, más o menos hacia los 4 meses, perdón, que empieza a involucrar o a permitir que haya un tercer elemento dentro de esa diada comunicativa que se da inicialmente pues con la mamá o con el papá o con el cuidador principal. Y entonces el niño mira el objeto, mira mi cara, y eso es lo que se llama atención conjunta, atención compartida. Es decir, él y yo, que somos la diada o los interlocutores, estamos llevando nuestra atención hacia un tercero que es el juguete. Entonces, esos son los primeros juegos que uno puede empezar a propiciar con los niños y permiten que se dé el proceso de atención conjunta, que luego se va estructurando a medida que el niño también logra más habilidades motoras, por ejemplo, y mejor desarrollo cognitivo. Y más o menos hacia los 8 meses de edad, se pasa de la atención conjunta a la acción conjunta, en donde ya no solamente el niño me mira a mí, mira el objeto, sino que además manipula el objeto y lleva a cabo acciones con ese objeto que yo le propongo. Entonces, ese proceso de imitar acciones con con el juguete. Entonces, por ejemplo, yo con un niño de 8 meses, juego con un carrito y yo muevo el carrito, le hago el ruido, brum, 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 va manejando, luego le entrego a él el objeto y el niño va a hacer lo mismo. Entonces, esto se da, el juego favorece estos aspectos como de comunicación temprana, que son antecesores del desarrollo del lenguaje. Los niños a través de los juegos, aquí yo lo voy mencionando como de acuerdo a la edad de los niños. Van creciendo, ¿cierto? Y la idea es que ese proceso de simbolización empieza a darse también cuando el niño no solamente reconoce el objeto en sí, por ejemplo, que esto es una pelota, que esto es una manzana o que esto es un libro, sino que el niño en su mente es capaz de saber para qué sirve y por lo tanto lo usa de acuerdo a su uso. Entonces los juegos también permiten, por ejemplo, que reconozca la función de los objetos, para qué se usan los objetos. Entonces a veces nosotros encontramos, por ejemplo, niños pequeños, por ejemplo, muchos niños con TEA, con trastorno del espectro autista, esa parte comunicativa es una de los problemas más significativos, más que el lenguaje, esa parte comunicativa. Y por lo tanto, a veces les entregamos los juguetes y los niños los manipulan de una manera diferente a su función. Entonces, si tú le entregas un carro al niño, de pronto al niño le llaman la atención las ruedas del carro y lo que empiezas a moverle las rueditas del carro y a mirarlo fijamente, más no lo explora o lo manipula de acuerdo a su función. Entonces, digamos, si yo observo esto, pues me planteo el objetivo de que el niño empiece a reconocer la funcionalidad de los objetos y la manera en que el niño empiece a reconocer la funcionalidad de los objetos es que yo a través de la acción conjunta, del modelamiento y del juego simbólico, empiece a permitir que el niño explore los objetos de acuerdo a una función y en el momento en que le hace esta exploración, pues va a ir reconociendo que ese objeto sirve para esa acción que está realizando. El juego permite que el niño mejore sus capacidades de imitación, ¿cierto?
Lo que les decía al principio, los niños son una esponja y la idea es que el adulto es el modelo, ¿cierto? Y le modela acciones sobre los objetos y el niño, la idea es que a través del juego pueda imitar acciones sobre los objetos. Desarrolla y reconoce reacciones afectivas, lo que mencionaba por allí hace un momentico. eh, en los procesos de lenguaje, de habla y de comunicación, pues yo debo entender al otro para poder establecer una comunicación adecuada. Entonces, el juego permite precisamente que se den al lugar ese reconocer las respuestas afectivas del otro en ese proceso de interacción. El juego también permite que el niño atienda nombres y expresiones que usa el otro, ¿cierto? Y que posteriormente las intente imitar y luego las interiorice. Entonces, cuando tenemos un niño que no ha adquirido aún el vocabulario que debería haber adquirido de acuerdo a su edad, pues el juego me va a permitir que él vaya adquiriendo ese nuevo vocabulario, lo empiece a interiorizar y pues lo empiece a utilizar. Como lo dijeron por allí, contribuye al habla en cuanto a que puede mejorar la pronunciación de las palabras. Entonces yo puedo utilizar el juego cuando me encuentro con un niño que tiene algunas dificultades para articular. Entonces en mi juego involucro diferentes elementos con esos sonidos o con esos fonemas en los que el niño está presentando dificultades y a través de estrategias también de modelamiento, de exposición, pues voy promoviendo que el niño mejore su pronunciación. El niño va mejorando su uso del lenguaje, sus procesos de interacción a través del juego. Como decía por allí, alguien con la parte pragmática, ¿cierto? Entonces el niño en el juego no solamente responde preguntas, sino que él también hace aportes. Entonces empieza a informar de situaciones que está observando, empieza a narrar, a crear, ¿cierto? Él crea una historia alrededor de los juguetes, por ejemplo, cuando es pequeño, y eso permite pues que se desarrollen estas funciones del lenguaje, como la narrativa, la dialógica. Entonces, esto lo permite el juego y va mejorando su proceso comunicativo. Cuando nosotros jugamos, siempre se respetan unos turnos, ¿cierto? Siempre hay un tema principal. Si yo estoy jugando, no sé, con las fichas a la lotería, pues ese es el tema de conversación y por lo tanto, si el niño logra participar en el juego desde el inicio al fin, pues esto va a promover a que en su proceso comunicativo él respete los tópicos, asuma los roles que le corresponden de hablante y de oyente y asuma pues también los turnos o respete el turno del interlocutor. Entonces, aparte de lo que ustedes dijeron, pues aquí están otros beneficios de cómo el juego aporta al lenguaje y al habla. No sé si alguien tenga algún aporte que dar. Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que les decía al principio, el juego pasa por unas etapas. Entonces, hay diferentes tipos de juegos y estos juegos tienen que ver mucho con el desarrollo cognitivo del niño e incluso el desarrollo motor del niño. Entonces, los primeros juegos que los niños logran desarrollar de temprana edad serían juegos motores y de interacción social. Luego aparecen los juegos o el juego simbólico. Posteriormente se da paso a juegos sociales tradicionales o juegos de reglas. Y finalmente se pasa a los juegos con reglas más complejas y que requieren pues de mayor lógica por parte del niño. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo cada uno de esos juegos se relaciona con unas conductas cognitivas y unas conductas lingüísticas del niño que permiten que lo ubiquemos en ciertas edades. Entonces, en la etapa sensoromotora, que es de los 0 a los 2 añitos, encontramos que en cuanto a la parte lingüística, el niño se encuentra en una etapa prelingüística para dar paso o iniciar la etapa lingüística. En esta etapa, inicialmente, el niño su comunicación es de tipo no verbal, que es básicamente entre 0 y 1 añito. El niño básicamente
se comunica a través de emociones, de afectividad, de expresiones no verbales. Y luego, entre 1 y 2 años, empieza la comunicación verbal, en donde el niño empieza a utilizar palabras. Al inicio, estas palabras se acompañan mucho con gestos, con señales, con señalizaciones, y poco a poco, digamos que van apareciendo más palabras. En esta etapa de los 0 a los 2 años, entonces los juegos que nosotros desde la terapia del habla y lenguaje podemos promover, ¿cierto? O son los juegos motores y de interacción social. Entonces, de acuerdo a esas imágenes que tenemos allí, pues cuáles serían, y de acuerdo a lo que ustedes entienden y ven en un niño de 0 a 2 añitos, ¿cuáles juegos podrían ser motores y de interacción social? ¿Qué tipo de juegos se les ocurre? ¿Qué actividad lúdica se les ocurre? Creo que, por ejemplo, de 0 a 2 sería con la maraquita para ver si el niño me la está escuchando, también como ver algún objeto de un lado para otro para que lo siga, eh, y también canciones. Muy bien, perfecto. Sí, señora. Ese es un tipo de juego que podemos utilizar, que como observamos, ese es un juego motor, ¿cierto? Motor y de interacción. Muy bien. ¿Alguien más? Yo acá en la Ciudad de México, bueno, en esta parte he visto mucho que a los bebés les ponen a veces los globos y les hacen ya como tipo, como diferentes texturas para que empiecen como a sentir arena y diferentes cositas. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, fíjate que una parte importante o los juegos en estas edades es importante que despierten los aspectos sensoriales, o sea, Ujú. lo auditivo, lo táctil, lo visual, ¿cierto? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. También con, ¿Sí? también con aprendiendo el sonido de los animales, como hacer el gato, como hacer el gallo, el tren, cositas así. eh, y también ya juego que vienen como para demostrar las formas, lo que es el círculo, el cuadrado, o sea que ellos tienen que entrarlo en la forma que corresponde. Encajes. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, sí, fíjense que en estos juegos se desarrollarían con actividades enfocadas a todo lo que tenga que ver con permitir la exploración oral o bucal, ¿cierto? Que se lleve los objetos a la boca. Es una etapa normal del desarrollo y hay que permitirla porque es la primera exploración de los bebés. ¿Listo? Estimular los canales sensoriales, ¿cierto? Entonces, juegos que impliquen el que el niño escuche sonidos, por ejemplo, que ubique fuente sonora, que se alerte ante el sonido, ante el silencio. Juegos que impliquen o que le presenten objetos con luz, ¿cierto? Con cambios de colores, por ejemplo, para la parte visual. Y lo que decía la compañerita, juegos que involucran la arena y otro tipo de texturas para favorecer como esas respuestas táctiles. Juegos que impliquen movimiento, ¿cierto? Y poco a poco avanzar a que el niño manipule esos objetos. Entonces, lo que decía, por ejemplo, la compañera hace un ratito. Al principio, cuando están muy pequeñitos, pues que escuche la maraca, pero después, cuando está un poquito más grande, que intente manipular la maraca a los 4 meses, que la agarre en sus manitos, que también la haga sonar, que la explore con su boca, ¿cierto? Eh, que la observe, entonces juegos que impliquen manipulación de objetos. Y ya más o menos cuando el niño empieza con los 8 meses, 7 meses, 9 meses, juegos de imitación, donde se le muestre como un objeto y una función de ese objeto, lo que decía la compañera hace un ratito, los encajes, por ejemplo, los podemos utilizar, el favorecer con la reproducción de sonidos onomatopéyicos,
con canciones, ¿cierto? Entonces ya sobre los 10 meses o 12 meses, un año y medio, pues de acuerdo al desarrollo del lenguaje, entonces canciones, por ejemplo, que sean repeticiones silábicas, que sean las primeras palabras que produce un niño, eh, que contengan los nombres de diferentes categorías semánticas como animales, prendas de vestir, cositas de la cocina, juegos que impliquen conductas sociales como por ejemplo el despedirnos, el saludar. El usar cuentos apropiados para niños de 0 a 2 años, donde tengan